señala que cuando hace mucho frío es difícil que llueva. Entonces, cuando hace mucho frío dice, no, no va a llover. Pero en un cierto momento deja de hacer frío, la gente dice, ah, ahora va a llover. Usted se va a preguntar por qué es ese comentario de la gente. Tiene una base científica. Cuando yo tengo nubes que tienen vapor de agua, están en este estado, en esta fase de la materia, en la fase gaseosa. Cuando va a llover, este vapor de agua necesito que se transforme en agua. ¿Ok? Y por lo tanto necesito que cambie de fase. Cambie de la fase gaseosa, pasa a la fase líquida. Y en ese tránsito del gas al líquido se produce este tránsito aquí de calor negativo. Un calor negativo significa que se cede, se entrega calor. Y ese calor lo recibe la atmósfera terrestre. Y por eso dicen que sube la temperatura. Esa es la base científica de los comentarios de las personas que dicen que cuando hace mucho frío y está nublado y después sube bruscamente la temperatura un par de grados, es porque va a llover y es por el efecto de este proceso que sería la condensación. Entonces, esto de acá está representando cómo se produce el concepto de cambio de fase. Existe el proceso de pasar de sólido a gaseoso. De sólido a gaseoso se llama sublimación. Y eso se produce con, no sé si usted lo habrá visto, con el hielo seco. Es un hielo que se hace en forma industrial. El hielo seco pasa de estado sólido a estado gaseoso. O sea, usted no ve, y por eso hay mucha gente que tira el hielo seco a la calle y no se va generando una poza de agua, sino que al contrario, todo esto se evapora. Eso se llama la sublimación. Pasa de sólido, hielo, a vapor de agua, en este caso que es el gas. Entonces, haciendo un pequeño resumen. Cambios de fase. 3. Sólido, líquido, gaseoso. Para pasar de una fase a otra se necesita absorber calor o ceder calor. En azul he puesto el proceso cuando tú absorbes calor. Y se calcula matemáticamente con la expresión M por calor latente de fusión o M por calor latente de vaporización. Ahora, ambos calores que se calculan suceden o se producen a una misma temperatura. El calor latente de fusión actúa con una temperatura de fusión, que en el caso del agua es 0 grados Celsius. Es decir, a los 0 grados Celsius coexisten tanto el estado sólido como el estado líquido. Acá tenemos la temperatura de ebullición, ¿ya? Cuando ebulle el líquido. Y en el caso del agua es 100 grados Celsius. Quiere decir que a los 100 grados Celsius coexisten dos fases de la materia. La líquida y la gaseosa o vapor. Ahora sí, obviamente usted sigue suministrándole, ojo, sigue suministrándole energía a una tetera, por ejemplo, la tetera va a quedar seca, porque toda el agua líquida se transformó en vapor. Absolutamente toda. Ahora, es falso decir que cuando el agua llega a 100, se transforma en vapor. Ojo, primero debemos transformar el agua en vapor, el agua llevarla a 100 grados Celsius y luego se va transformando en vapor. ¿Ya?
Entonces, con esto usted representa lo que son los cambios de fase. Eso es uno de los efectos que tiene el calor, provocar cambios de fases en la materia. Los cambios de fase, los recuerdo, de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas o a vapor se llama vaporización o ebullición. Acá a la inversa, de gas a líquido en rojo sería el proceso de condensación, y de líquido a sólido se llama solidificación. Dijimos que el proceso de sólido a gas se llamaba sublimación, y ojo que a este también le llaman a veces condensación, al proceso inverso. Ahora, esto va a depender del elemento y de las condiciones de presión a la que está el elemento. Entonces, esto es uno de los efectos del calor, el que provoca los cambios de fase. Bien, continuando entonces con la clase del día de hoy. Anteriormente ya revisamos el concepto de los cambios de fase y cómo se producían los cambios de fase por el tema del calor. Otro de los conceptos que se producen por efecto del calor es el tema de la dilatación. Es decir, los materiales cambian sus dimensiones en función de absorben o ceden calor. Es decir, si aumentan o disminuyen su temperatura. Ahora, para entender bien algo, la física lo ha tratado de hacer de tal manera que se pueda visualizar de mejor forma. Y ha definido la física tres tipos de dilatación. Una que es la dilatación lineal, otra que es la dilatación superficial y finalmente la volumétrica. Ahora, en estricto rigor, la única dilatación que realmente existe es la dilatación volumétrica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se habla de dilatación lineal, superficial o volumétrica? Porque imaginen lo siguiente, imagínense que yo tengo un hilo delgado de cobre. Entonces, ese hilo delgado de cobre, yo lo someto o le entrego calor para que este hilo de cobre se dilate. Y lo que uno va a poder ver, lo que va a ser perceptivo a la vista, va a ser que el hilo de cobre, al aumentar su temperatura, el hilo de cobre va y se va a dilatar, va a crecer, va a aumentar su tamaño original. Pero uno no va a estar pensando en si la sección circular, el diámetro, esa superficie chiquitita, crece o no crece. Lo que uno va a ver es efectivamente la longitud del alambre. Y ahí se habla de entonces dilatación lineal. Si yo en vez de tener entonces ahora un hilo delgado de cobre, tengo una lámina delgada de cobre, imagínense un papel, pero de cobre, y ese papel de cobre yo lo someto a una dilatación, lo que uno va a visualizar es el cambio en... Permiso, voy a ocupar un libro. Entonces imagínense que el papel es esto. Entonces, el papel de cobre vendría a ser este papel de acá. Permiso. Entonces, si yo someto esto a un cambio de temperatura, yo voy a notar que esto de acá va a crecer, y va a crecer esto, y va a crecer la superficie. Pero obviamente lo único que se dilata siempre es desde el punto de vista volumétrico, o sea, todo va a crecer. Todas las dimensiones del papel, el largo, el ancho, el alto, y en el caso del hilo, la sección y la longitud, todas debieran encasillarse en la dilatación que es volumétrica. Ahora, la dilatación lineal, ese símbolo significa cambio en la longitud, ¿ya?
va a depender de tres cosas. Va a depender